3.000 aspectos contenidos en cada instante vital. Material principal extraído de la página de la SGI Global. Conceptos budistas, además de los libros de Daisaku Ikeda, La vida, un enigma, Develando los misterios del nacimiento y la muerte, y la sabiduría para ser feliz y crear la paz. Diálogo para invitados. Basado en el Sutra del Loto, el gran maestro Tiantai, quien vivió desde el año 1538 al 1597, fundador de la escuela budista Tendai de la China, sistematizó íntegramente la dinámica de la vida en su enseñanza sobre los 3.000 aspectos contenidos en cada instante vital. Nichiren Daichonin fue un monje budista japonés que nació en el siglo VIII. En su juventud estudió todos los sutras budistas, llegando a la conclusión de que en el Sutra del Loto estaba la enseñanza suprema del budismo. Invocó la ley universal de Nan-myoho Renge-kyo públicamente en el año 1253. Su vida siempre estuvo llena de grandes persecuciones y exilios por defender la dignidad de los seres humanos y su genuina oportunidad de ser felices con la práctica del budismo. Siempre le escribió cartas de aliento a sus discípulos sobre todo una gama de problemas que los afligían. A estas cartas se les conoce como Gocho. Inscribe el Gohonzon para la felicidad de todo el género humano. El Gohonzon es la manifestación física de los 3.000 aspectos contenidos en cada instante vital iluminados de la vida de Nichiren Daichonin. Muchas gracias, Giovanni. El término instante vital denota la vida a cada instante. Los 3.000 aspectos representan la integración de 4 conceptos que se enfocan en distintas dimensiones de la vida. Los 10 estados, su posesión mutua, los 10 factores y los 3 principios de individualización. 10 por 10 por 10 por 3 es igual a 3.000. Susana nos dará un pantallazo sobre los 10 estados. El primer componente de estos 3.000 aspectos que nos habló Ana Yancy es el principio de los 10 estados de vida. El budismo caracteriza este abanico infinito de estados de vida en 10 estados internos. Este concepto ofrece un marco útil para comprender tanto la naturaleza cambiante de nuestros estados de ánimo como la naturaleza o tendencias básicas de nuestro carácter, y nos proporciona un sentido de las inmensas posibilidades inherentes a la vida en cada momento. Veamos ahora los primeros 6 estados que son considerados como estados inferiores porque son fácilmente influenciables por las circunstancias externas. 1. El estado de infierno. Es un estado de vida en el que uno es prisionero del sufrimiento y carece por completo de libertad, donde vivir resulta en sí mismo doloroso y todo lo que vemos está teñido por nuestra infelicidad y tristeza. 2. El estado de hambre. Es un estado en el que uno está espiritual y físicamente atormentado por una ansia insaciable, ya sea de poder, de dinero o de fama. 3. El estado de animalidad se caracteriza por la estupidez, en el sentido de movernos por impulsos y preocuparnos solo por el beneficio y la gratificación inmediata. 4. El estado de ira es la obsesión por la superioridad personal y una tendencia a compararse siempre con los demás y querer ser mejor que ellos. 5. Las personas en estado de tranquilidad comprenden el principio de causa y efecto y poseen el suficiente raciocinio para conocer la diferencia entre el bien y el mal. 6. El estado de vida de éxtasis es reconocido como la condición de alegría o euforia que experimentamos cuando nuestros deseos se cumplen.
Sin embargo, esta alegría no es duradera, se desvanece y desaparece con el paso del tiempo y a medida que las situaciones cambian. Entonces, concluyendo, el budismo alienta a las personas a trascender esos 6 caminos y a desarrollar un estado de felicidad autónomo a través de la práctica budista. Tenemos aquí los 4 estados considerados superiores porque nos llevan a desarrollar un estado de felicidad. 7. El estado de aprendizaje es el estado de vida alcanzado por aquellos que obtienen un despertar parcial a causa de escuchar las enseñanzas del Buda. 8. El estado de comprensión es el de los que toman conciencia de las causas. Son aquellos que obtienen un despertar parcial a través de sus propias observaciones, a través de sus propios esfuerzos. 9. El estado de los bodhisattvas. Estos se esfuerzan por alcanzar la iluminación del Buda. Los bodhisattvas se caracterizan por la compasión y el altruismo, la empatía hacia el dolor y las preocupaciones hacia los demás y el deseo de ayudarlos a aliviar ese sufrimiento y encontrar la alegría. 10. El estado de budeidad. Describe el estado de vida de mayor nobleza que un ser vivo puede manifestar. Sin embargo, no se trata de un estado sobrehumano o sobrenatural. Un Buda ha despertado al principio fundamental de la ley mística, es decir, a que toda vida posee un valor intrínseco e irreemplazable y que todos los seres vivos son capaces de aprovechar sus fortalezas únicas y crear así valor en ellos mismos y en su entorno. La práctica budista establecida por Nichiren Daishonin, la de recitar Nam-myoho Renge Kyo, es revolucionaria porque proporciona un medio para que todas las personas manifiesten el estado de la budeidad en cualquier momento, independientemente de sus circunstancias. Ahora, con nuestra compañera Berta, veamos lo referente a la posesión mutua de estos 10 estados. Gracias, Susana. Muy buenas tardes tengan todos. La posesión mutua de los 10 estados. Como explicó Nichiren, hasta un villano desalmado ama a su esposa y a sus hijos. Él también posee dentro de sí una parte del estado de bodhisattva. La posesión mutua explica cómo un estado de vida procede desde la latencia hasta la manifestación activa o de esta a aquella. Desde luego, nuestro estado de vida está sujeto a cambiar a cada instante. Sin embargo, tenemos la tendencia de uno o varios estados de vida en el cual giran nuestras actividades. Cuando decimos que queremos alcanzar la budeidad en esta existencia, estamos hablando de la budeidad como tendencia básica de la vida. Veamos este ejemplo. Me votaron, perdí mi empleo. En este ejemplo, podemos encontrar 3 reacciones diferentes a una misma situación. En el primero, podemos notar una actitud de tranquilidad y determinación al ver la situación como un medio para progresar. En el segundo, podemos observar cómo culpa a los demás de las situaciones que la agobian, llenándose de odio y de rencor. Y en el último, vemos una actitud de derrota y desesperación frente a la adversidad. Un mismo problema, 3 reacciones diferentes. La tendencia básica de vida es parte de nuestro karma inmutable. Cambiar la tendencia básica de vida solo lo puedes hacer con un gohonzon. Una persona que no practica puede estar momentáneamente en el estado de budeidad y en el estado de bodhisattva, pero no establecerlo como una tendencia básica de vida, porque uno necesita del supremo objeto de devoción para elevar nuestra condición de vida. Los 10 mundos están constantemente manifestándose segundo a segundo en nuestras vidas. Hagámonos un análisis. ¿Cuál es nuestra tendencia básica de la vida? ¿Cuál de los 10 estados que hace un momento nos explicó Susana
prevalece segundo a segundo en nuestras vidas. Los dejo con este interrogante para que nos autoanalicemos. A continuación, Clarita nos puede ayudar ampliando un poco más este tema. Tengan muy buenas tardes. Gracias, Berta. Nichiren escribió la doctrina de los 3000 aspectos contenido en cada instante vital. Comienza con el concepto de la posesión mutua de los 10 estados. Cuando hablamos de la posesión mutua de los 10 estados, estamos hablando de la tendencia básica de vida. ¿Y qué es la tendencia básica de vida? La tendencia básica de vida son los estados de vida desde infierno hasta budeidad, alrededor de los cuales gira nuestra actividad y al cual tendemos a regresar. Recordemos este punto porque será decisivo para comprender la dinámica de los 10 factores que será explicado más adelante. A continuación los dejo con mi compañera Jenny. Los 10 factores de la vida: apariencia, naturaleza, entidad, poder, influencia, causa inherente, causa externa o relación, efecto latente, efecto manifiesto, consistencia de principio-fin. Este principio brinda un marco conceptual para analizar aspectos de la vida que permanecen constantes dentro de los fenómenos cambiantes. Así como los 10 estados describen las distintas expresiones de la vida, los 10 factores esclarecen los aspectos de la existencia que se mantienen invariables y que son comunes a todos los estados, desde el infierno hasta la budeidad. La vida posee estos 10 factores en cualquiera de los 10 estados. El principio de los 10 factores nos permite comprender la forma concreta en que la vida fluctúa de uno a otro estado. Así como nos comenta Jenny, por ejemplo, las personas en estado de infierno poseen la apariencia oscura y depresiva de lo que están sumergidos en el infierno, ya que su naturaleza está colmada de furia y de pesar. Su poder e influencia tienden a contagiar esta oscuridad al resto de la gente que los rodea. Hacen causas y reciben efectos propios del estado de infierno. Nichiren comprendió perfectamente que la relación o causa externa determinaba el rumbo de la causa inherente o mente, el origen de todas las causas. Por ende, estableció la causa externa del Gohonzon, el supremo objeto para observar la propia vida, permitiéndole a todos los seres humanos sin distinción establecer la mente del Buda como eje motriz de su vida. Señor Paulino, ¿qué más tiene para contarnos? Gracias, Ana Yancy. En este punto hablaré sobre el ciclo kármico basado en el Gohonzon de Nam-myoho Renge Kyo, centrándome específicamente en los factores de la vida, desde la causa inherente o mente hasta el efecto manifiesto, partiendo de estas premisas. Todas las formas de vida tienen de manera inherente todas las condiciones dentro. Estas condiciones surgen de acuerdo a la relación o causa externa que interactúa con el yo. Por ejemplo, yo sé que puedo ponerme iracundo, pero sin un estímulo externo como que me griten injustificadamente, esa condición que estaba latente entonces se manifestará. Al igual, sé que puedo estallar de alegría, pero sin un estímulo externo adecuado como que de repente me digan que me gané un carro en una rifa que ni me acordaba, esa condición que estaba latente entonces se manifestará. El poderoso estado espiritual llamado budeidad, caracterizado por fortaleza, sabiduría y esperanza, sé que lo tengo, pero ¿cómo puedo manifestarlo? ¿Cómo puedo hacerlo parte de mi vida? Nichiren se dio cuenta de esto, por eso inscribió el Gohonzon, el supremo objeto de devoción para observar la propia vida. Veamos entonces cómo funciona. A través de la invocación de Nam-myoho Renge Kyo al Gohonzon, que son nuestra fe y práctica, obtenemos el efecto inmediato de mayor fortaleza, sabiduría y esperanza. Nuestra mente o causa inherente comienza a manifestar la mente del Buda. Por ende, mis acciones o causas a nivel de pensamiento, palabras y acciones
estarán revestidas de profundo amor compasivo y respeto a la dignidad de toda forma de vida. Adicionalmente, de manera gradual, esa mente del Buda se vuelve nuestra tendencia básica de vida. Esas causas provenientes de la mente del Buda comienzan a cambiar el karma inmutable, ese karma difícil de cambiar, originado por las acciones provenientes del ego. Al cambiar el karma o efecto latente, cambian los efectos manifiestos. Comenzamos a experimentar un cambio drástico de nuestra vida llamado la revolución humana. Veremos entonces cambios en nosotros mismos y en la sociedad que nos circunda. En pocas palabras, manifestaremos de manera contundente la budeidad en nuestra vida diaria. Seguimos entonces con Hazel. Muchas gracias, Paulino. Ahora les voy a tocar el tema de los 3 principios de individualización, concepto que considera la vida desde 3 puntos de vista diferentes y explica cómo la vida se individualiza en el mundo real. Los 3 principios manifiestan el mismo estado de vida a cada instante. El primero es el principio de los 5 componentes. Analiza la naturaleza de cada ser viviente observando cómo reacciona a su entorno. El segundo es el principio de los seres vivos. Este explica el ser vivo individualizado, formado por la unión temporal de los 5 componentes que manifiestan o experimentan cualquiera de los 10 estados. También el conjunto de individuos que interactúan entre sí. Y el tercero es el principio del ambiente, que viene siendo el lugar o tierra donde habitan los seres y donde llevan a cabo sus actividades vitales. Vamos con Paulino, que nos va a explicar más del tema. Adelante, Paulino. Gracias, Hazel. El principio de los 5 componentes desglosa los elementos constitutivos del yo y abarca sus facetas físicas y espirituales. Los 5 componentes son forma, percepción, conceptualización, volición o voluntad y conciencia. Ahora seguimos con Josvani. Gracias, señor Paulino. A diferencia del principio de los 5 componentes que analizan los seres vivos en función de sus elementos constitutivos, físicos y mentales, el principio de los seres vivos los ve como individuos integrados, capaces de experimentar los 10 estados. Ningún hombre es una isla. Cada uno de nosotros vive en estado de constante interrelación y de influencia recíproca. Por ende, el principio de los seres vivos también puede interpretarse como el entorno social, que incluye todos los demás seres con los que interactuamos. Señora Clara, ¿qué nos puede seguir comentando con respecto al tema? Gracias, Giovanni. Continúo con el principio del ambiente. El principio del ambiente es fácil de comprender. Todos los seres vivos habitan en algún tipo de medio que sustenta su existencia. Así pues, este principio incluye todas las formas de vida inanimadas, como montañas, árboles, plantas y ríos. Además, la diferencia en el estado de vida de los seres vivos se refleja en la tierra en el cual estos habitan. En distintos momentos, la tierra puede manifestar el estado de ira, éxtasis, etc. ¿Pueden observar estos gemelitos? Aunque juntos los 10 estados y los 10 factores describen aspectos compartidos por todos los seres vivos, el concepto de los 3 principios de individualización es el que explica por qué no hay 2 seres exactamente iguales. A continuación, les dejo en compañía de mi compañera Hazel. Gracias, Clara. Ser budistas es ir armando todos los días de una pieza cada vez ese majestuoso rompecabezas que llamamos vida. Pues al final, al admirar embelesados ese portentoso paisaje, nos damos cuenta que está hecho por nosotros mismos. A todos los presentes, muchísimas gracias por su atención.